Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Héctor Juliano, experto en temas financieros, un contador, un público, un economista de larga trayectoria, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación para continuar este análisis alternativo, este análisis heterodoxo sobre el funcionamiento de la moneda y la banca. Muchísimas gracias, Héctor, y bienvenido. Bueno, recíprocamente, Pedro, gracias por tu invitación. Espero ser útil a los espectadores. Y en efecto, la última vez dejamos pendiente profundizar algunos aspectos específicamente financieros de la situación que vivimos, tanto en cada uno de los países como en el mundo. Así que había un tema central que había quedado pendiente, aunque no lo voy a repetir ahora, pero para ubicarme. Finanzas versus economía. Mi planteo personal es muy simple y directo. Vivimos en un mundo donde manda el dinero y eso se traduce a través de un predominio de la finanza sobre la economía. Normalmente la gente asocia, que da como sinónimos finanzas y economía, pero en realidad son dos conceptos y dos mundos diferentes. El tema que entiendo cabe desarrollar ahora es cómo y por qué las finanzas mandan sobre la economía, que Así es es. el dilema de hoy. Cuando hablamos de la globalización es esencialmente un fenómeno financiero porque el comercio físico, la producción, todo lo que hace a la economía física o real, todo eso está, digamos, es parte del conocer diario. En cambio, de aquello que se habla poco y nada y se explica menos todavía, es del aspecto financiero, que es el que manda sobre la economía. Héctor, no, Yo voy discúlpame a que te ver si me... interrumpa porque este es un tema muy importante lo que acabas de señalar. No solamente que se habla poco, sino que se habla mal. Es decir, los libros de texto, a propósito, esconden la realidad del funcionamiento de la moneda y de la banca. Los medios de comunicación, a propósito, esconden y cuentan mal cómo Es claro, funciona. no es efectivamente, efectivamente, no es una inadvertencia, es parte del sistema de control financiero internacional. Yo siempre digo, hay que tener presente lo siguiente, la prelación de conceptos. Normalmente, el hombre es el centro del análisis económico. La economía es la actividad del hombre y la finanza es el complemento necesario para que la economía funcione. Hoy vivimos un mundo al revés. La finanza manda sobre la economía y la economía manda sobre la vida cotidiana. Ese es el gran dilema. Por eso no tenemos lo que se llama el concepto de una economía al servicio del hombre, porque el dinero manda sobre la vida cotidiana. Yo me parece importante señalar este concepto fundamental. Lo que se ignora es la presencia de la usura en el mundo moderno. Fíjate que nadie habla de usura y, sin embargo, la usura está presente. No, un viejo proverbio medieval que yo lo cito muchas veces dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe, ¿verdad? Y Así con es. los temas financieros pasa eso. Es decir, el tema financiero, y ni hablar el tema de la deuda, que es el epicentro del problema financiero, pasan, no son tema de debate, no son tema de explicación. Si me permites, voy a
tratar a ver si técnicamente puedo hacerlo, de compartir una primera lámina que había quedado pendiente de la vez pasada. Se ve muy bien, ahorita Esta sí. se ve bien, bueno, para explicar a los espectadores, lo que estoy mostrando allí es una página de uno de los libros de Lyndon LaRouche que yo citaba y que fue uno de los autores contemporáneos, murió hace no muchos años, pero era muy, muy anciano, tenía 96 años cuando falleció Lyndon LaRouche. Bueno, un economista muy heterodoxo que fue uno de los que le dio relieve a este tema. Y él formuló lo que se llama función de desplome, que es lo que ahí está graficado. En síntesis, para no complicar a los espectadores, lo que dice ese gráfico es muy simple, que mientras en la parte superior los agregados financieros, es decir, las variables financieras y sus valores, aumentan de forma exponencial, ¿no? Muy por encima de los agregados monetarios normales, pues la parte inferior, en cambio, la producción, lo que sería la relación insumo-producto, tiende a descender comparada con los agregados financieros. Para decirlo en términos más simples, que el crecimiento de la actividad financiera es muchísimo mayor que la actividad económica que debiera soportarlo. En consecuencia, nos encontramos frente a un dilema insoluble. Los medios financieros, los instrumentos financieros, son muy superiores al crecimiento de la economía. Déjame, solamente hago un paralelo para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, los más peleados con las cifras, los gráficos y los números. Lo que estamos hablando es de que el tamaño de la torta es lo que crece en la parte de abajo, en términos o estancados o negativos. Y en cambio, Claro, las representaciones de los pedazos de esa torta crecen de manera exponencial. Entonces, exacto. no va a alcanzar. Es decir, el juego es absolutamente insostenible. Mm. Ahora, eso era efectivamente lo que demostraba Larouche. Estos trabajos son de la década del 70, 80 de él y los siguió, siguió continuando hasta que falleció, ¿no? Sin embargo, él tenía una visión, yo digo, catastrofista de la economía. Él fundaba en esto su teoría, su hipótesis de trabajo de que el mundo iba hacia un inexorable crisis macro, de tal manera de que las finanzas iba a arrastrar a la economía a una nueva crisis del 30, por así decirlo. Yo tengo mis dudas, pero no dudas porque ponga en duda la sapiencia de Lyndon LaRouche, que era una autoridad a quien yo he seguido y sigo, sino porque entiendo que el sistema financiero ya tiene previsto este desequilibrio estructural y lo está sosteniendo a ultranza a costa de la caída del sistema y de la calidad de vida de la gente. O sea, por desgracia, pienso que este modelo no necesariamente se estrella, se destruye, sino que al revés, se puede afianzar. Y para que eso se afiance, tiene que aparecer un concepto que está ausente en el mundo moderno, que es el concepto de la usura. Es decir, la ganancia del capital financiero. Aclaremos bien esto. La palabra correcta es usura, no interés. Usura, que viene del derecho romano, es el alquiler del capital prestado. Ese es el concepto, tanto financiero como jurídico. Yo tengo dinero libre y ese dinero libre lo aplico a algo, fundamentalmente a un préstamo, ¿no? Ese dinero libre constituye la base para que yo requiera en contraprestación un alquiler. Ese alquiler se llama usura. Viene del latín usus, es el uso del capital prestado.
La gente hoy en día habla y oye hablar solamente de interés. Nadie habla de la usura porque la usura tiene una fundada mala fama, ¿verdad? La usura es sinónimo de la simetría entre el poder de negociación del acreedor y del deudor. Cuando existe una relación financiera, el prestamista usurero tiene mayor capacidad de decisión y negociación que el receptor de ese préstamo, ¿no? Entonces, como la usura tiene una fundada mala fama, se la ha reemplazado por la palabra interés. Pero hay una equivocación, porque interés, que también viene del latín viene, es interesse, con doble S, que a su vez es abreviatura de intersum S, que quiere decir lo que está entre. Para decirlo en términos simples, el interés es la diferencia entre lo que se presta y lo que se recibe por parte del prestamista. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en realidad en la práctica lo que ocurre es que el interés es la tasa de usura. Yo digo, presto un dinero, te presto un dinero, $1.000, el ejemplo que muchas veces pongo, $1.000, ¿no? Ese dinero no te lo doy, no te lo presto gratuitamente, te lo presto con interés, es decir, con compromiso de un alquiler por ese dinero. Entonces, cuando presto a interés, cuando presto con usura, aplico una tasa de interés. O sea, el interés es la tasa porcentual de la usura. ¿Mm? Yo digo, te presto tanto dinero a interés. ¿A cuánto me lo prestas? Bueno, a una tasa del 10%, del 20%, etcétera. ¿Me explico? Porque esto pasa con las personas, con la familia y con la deuda pública. Por eso la deuda pública se omite religiosamente hablar de usura, cuando todo el mundo está endeudado con usura, empezando por la primera potencia del mundo, que ya lo hablábamos la otra vez. Para mí esta distinción es muy, muy importante porque demuestra que la usura está presente en el mundo moderno y se la enmascara con la tasa de interés, que la tasa de interés es nada más que la forma de medir el quantum de la usura. Perdón si me fui un poco lejos, pero me No, sí, parecía que... déjame solamente subrayo sobre estos elementos que acabas de aportar. Y algo que ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, que esto tiene una profunda importancia histórica, ética, legal y hasta militar, geopolítica, porque la tasa de interés está prohibida en la Biblia, en los primeros libros, en el Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, Claro, está esto es, relacionada a todas las religiones, salvo la entonces, religión. se supondría que la población judía, la población cristiana y la población musulmán deberían estar absolutamente prohibidos, o sea, debería estar absolutamente evitada este manejo, ¿no? Y el problema no es, como algunos quieren argumentar, que la usura es solamente a partir de cierto nivel de la tasa de interés, o sea, más allá del 5%, más allá del 7%, eso es usura. No, el Claro, problema es que normalmente se está vendiendo el tiempo y el tiempo es de Dios. Ese es el problema fundamental. Ahí está el pecado. Entonces, y no solamente eso, sino ese que también incluiría, déjame solamente completo este tema, porque es muy relevante para lo que está pasando ahorita. Y esto incluiría también al mundo zoroastriano, al mundo persa, ¿no? Y entonces, uno de los elementos fundamentales del manejo genial que tuvo Ciro el Grande, Koresh entre los iraníes, era justamente el hecho de que los sacerdotes que estaban a cargo del capital de préstamo precapitalista, si cabe, eran los sacerdotes de Marduk. Entonces ellos tenían la posibilidad de distanciarse diciendo, quienes cometen el pecado no son zoroastrianos, entonces son de otra religión.
Cuando sí. llevan, a poquito antes de que llegue Ciro el Grande, llevan a los judíos, a las élites judías a Babilonia, hacen una alianza con los prestamistas de Marduk, hacen una reforma religiosa muy profunda los judíos e incluyen este pequeño detalle, una serie de comentarios que permiten, ¿no es cierto?, que no están en la Biblia y que permiten que los judíos puedan prestar a los otros, a las otras religiones, los goim, ellos son el pueblo elegido, entonces tienen un alma superior, y los goim, en la medida en que tienen un alma inferior, en ese sentido pueden haber estos préstamos, ¿sí? Entonces, en realidad, Y sí, todos los mandamientos operan solamente entre hermanos, pero a los goim, o sea, al resto de gente, más bien dicho, de gente que no es tan gente, a ellos sí sí, pueden aplicarles las tasas de interés. Y esta ha sido la gran sí. justificación para primero para la persecución de los judíos, porque las propias élites judías hacían hasta lo imposible para evitar ser integrados, porque el momento en que sean hermanos de los cristianos o hermanos de los musulmanes, ese momento se les acababa el negocio, pues. Entonces Claro. utilizaron a su población como carne de cañón. ¿Sí? Ahí está la lección más importante tal vez que está por escrito es el libro, es la obra de teatro de Shakespeare, El Mercader de Venecia, ¿no? Entonces ahí se ve clarito, es clarito, el mayor castigo que le pueden hacer al prestamista, a Shylock, es obligarle a ser cristiano porque ahí ya no puede prestar. Entonces, aquí es un punto fundamental porque uno puede ubicar que a lo largo de milenios se ha preservado esta ideología supremacista, racista, que justifica el genocidio, que justifica todo tipo de atrocidades en contra de los otros pueblos, porque para las élites bancarias es fundamental el garantizar esta ideología que mantenga a la gente separada, que evite el que haya esta visión universal de la dignidad humana y que diga que hay humanos de primera y humanos de segunda, o sea, los goim. Eso El- nomás. la, la intervención tuya, yo había desplegado una lámina ahí, pero al solo efecto de mostrar en la parte, lo que sería el lado izquierdo de el gráfico izquierdo, el crecimiento exponencial de los derivados financieros, es decir, de las operaciones financieras en relación con las operaciones económicas. Pero por el momento lo voy a cerrar para no marear la gente, porque a veces los gráficos distraen. Pero vos decías recién algo muy importante. Cuando en el Deuteronomio y en otros textos de la Biblia hebrea se habla de la usura, efectivamente hay algo muy sintomático. Dice, prestarás con usura al extranjero, pero no a tu hermano, lo cual conlleva el reconocimiento de la maldad, de la perversidad de la usura. ¿Me explico? Porque es como decir, hablando entre nosotros, no, entre hermanos no te voy a prestar porque la usura en sí es algo perverso, es algo negativo. O sea que está reconocido, ni siquiera implícito, está expreso, explícitamente reconocido en la Biblia hebrea. Eh, Lo tuyo me insta a llevar a lo siguiente. Hay un autor que ha desarrollado esto muy bien hace muchos años, el historiador económico alemán Werner Sombart, que escribió un libro muy importante, Los judíos y la vida económica, que tiene una actualidad muy especial, porque Sombart en ese libro estudia la relación entre economía y religión. Yo cuando había leído ese libro hace muchos años pensé, digo, ¿qué relación entre economía y religión? Y justamente lo que señalaba Sombart, porque hay que partir de la base de que Sombart atribuía, a diferencia de Max Weber, el origen del capitalismo a la influencia del pensamiento de la Biblia hebraica y del pensamiento judío. Eso es una cosa importante porque Max Weber, sociólogo alemán en la misma época, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, creo que fue en 1903, 1904,
escribió el famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde señala que el capitalismo, viéndolo positivamente, es producto del reconocimiento, por así decirlo, del pensamiento cristiano calvinista. Y en cambio, Sombart lo rebate diciendo que en realidad lo que hizo el protestantismo fue adaptar los conceptos de la Biblia hebrea con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental en todo esto. La idea de que la riqueza es un don de Dios. Esa es la clave del tema. Es lo que en estos momentos sostienen muchas sectas protestantes sobre la base de la llamada teología de la prosperidad. La idea de que la riqueza, que el dinero es un don de Dios. Es importante porque esto es lo que sostiene la idea de, bueno, se formula así, se formula como teología de la prosperidad, ¿no? Esto es muy, déjame Está solamente dentro. señalo la contradicción, ¿no? Porque recuerden ustedes que estamos hablando de denominaciones evangélicas, pentecostales o neopentecostales, dispensacionalistas, les dicen de manera más precisa, ¿no es cierto? Así, Esto es neopentecostalismo, costalistas. sí, Sí. exacto, perdón. Este es muy Se llama importante así, porque de todas neopentecostalismo. maneras ellos se asumen cristianos, ¿no? Y esto está en permanente contradicción con lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, pero que además está explícito aquello de que los ricos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un Que rico entre la al reino riqueza es de un los don de cielos. Dios. La riqueza es un premio de Dios, sí. Entonces, si es que ser rico es un premio de Dios, ¿cómo es que va a ser difícil que entren al reino de los cielos? Es decir, es una gran contradicción, ¿no? S- Adelante, hermano. Si no se escucha, está permanentemente interrumpida, se entrecorta totalmente. Sí, adelante, sigue nomás, está grabando, está muy bien, acá se te oye muy bien. Comentario que es acertado y lo comparto, ¿no? De que hoy en día esa concepción judía de que la riqueza es un don de Dios se reproduce en el neopentecostalismo moderno, que forma base de toda la mentalidad de todas estas sectas evangélicas que predominan en Estados Unidos y que base a la teología de la prosperidad, la teología de que el poder del dinero es un don de Dios. Eso es una idea muy peligrosa porque es una idea que está divorciada del. Adelante. Bueno, si se escucha, continúo. No, simplemente cerraba esta idea que me dio pie tu comentario, que comparto, acerca de que vivimos en una época donde el neopentecostalismo de una serie de sectas protestantes, sectas evangélicas, con mucho predominio en Estados Unidos, sostienen a través de la llamada teología de la prosperidad, o sea, la idea eje de la mentalidad antiguo testamentaria, veterotestamentaria, de que el dinero es un don de Dios, la riqueza es un don de Dios. Una idea que considero muy peligrosa a nivel ético, porque justamente el cristianismo tiene una concepción radicalmente diferente a esa prioridad.
Pero bueno, sin Solo, irnos solo te quizás a... señalaría que por ahora es predominante en Estados Unidos, es decir, más bien en Brasil y en Centroamérica, el crecimiento es tan importante que dentro de los próximos 15 años van a pasar a ser en conjunto, ¿no? Van a estar por Sí, encima del catolicismo. sí, 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 están desplazando de hecho progresivamente a las creencias de la religión católica. Este, pero, en fin, si bien son cosas importantes, quizás conviene volver al aspecto más Adelante, técnico. adelante. O sea, Si me permites, yo quisiera hacerte una pregunta que podría haberlo hecho en su momento, pero me parecía importante dejar el flujo de lo que estabas diciendo. sí. ¿Podrías explicar para nuestra audiencia, no necesariamente es tan obvio, por qué esta teoría del desplome, por qué este gráfico, este comportamiento dicotómico entre las variables de la economía real que van o se estancan o van hacia abajo? Y las variables de la economía financiera, digamos, la moneda, los derivados financieros, las bolsas de valores que van en un crecimiento exponencial. Por qué se da esto? ¿Cuál es la explicación que la das tú? ¿Cuál es la explicación que da Larouche? ¿Cuál es la explicación que dan otros autores como el propio Sombart? No sé si ahí reaparece la imagen, la Sí, volví a poner. No, no es ningún secreto, pero para que la gente lo tenga a mano. así es, tenla. Yo interpreto que esto proviene de un divorcio fundamental entre la tasa de interés y la tasa de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Vivimos en una época y en un sistema económico financiero donde la tasa de interés o toda tasa de especulación por arbitraje es más rentable que la tasa de rentabilidad de un negocio. Dicho en términos simples, es la diferencia entre que si yo tengo una masa de dinero disponible, me es más rentable aplicarla, a prestarla con usura, a especular con títulos de la deuda pública, a encarar un negocio específicamente monetario, como pueden ser monedas digitales o negocios de transferencia, que aplicarlas a una inversión extranjera directa. En la Argentina lo vemos comúnmente. Como la Argentina es el país que paga las tasas de interés por la deuda pública más alta del mundo, prácticamente, entonces eso está contradicho contra la inversión productiva directa, porque ¿a quién le va a convenir? ¿Qué va a ser más rentable? Traer un dinero, una inversión de $1 millón para levantar una fábrica que va a necesitar mercado, va a necesitar construcción del edificio, de maquinaria y equipo, de contratación de mano de obra, de búsqueda de mercado, etcétera, etcétera, que supone todo el trabajo empresario productivo propiamente dicho, o ese mismo dinero traerlo, convertirlo por operaciones de carry trade, es decir, convertirlo en pesos y colocarlo a través de los bancos en títulos públicos que al día siguiente de traer ese capital ya están rindiendo intereses sobre el capital financiero invertido. Esto es lo que se llama inversión financiera autónoma. Esto es una inversión que yo hago con dinero, pero que no se aplica a la producción, a la economía productiva, sino se aplica a la especulación. Es el famoso negocio por arbitraje. Por eso yo decía que la gran diferencia entre finanzas y economía reside no solamente en las operaciones, sino en la lógica. La lógica de la economía es la lógica de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios, mientras que en cambio la lógica de las finanzas es la lógica del arbitraje, la lógica de la especulación. ¿Qué me conviene más? ¿Comprar moneda extranjera o colocar a usura con interés
en un negocio. ¿Qué me conviene más? ¿Aplicar yo y desarrollar un negocio o prestárselo a una empresa para yo ganar una tasa de interés sobre el préstamo efectuado? Por eso digo que la gran diferencia yo la veo en que el problema de fondo es que las tasas de interés son superiores a la tasa de rentabilidad empresaria, a la tasa de ganancia. Es decir, quien pide prestado préstamo en la Argentina, por ejemplo, y en otros países, tiene que afrontar un costo financiero más caro que su tasa de ganancia. Le sale más caro pedir prestado el dinero que aplicarlo, que lo que va a ganar por su negocio. Y eso hace que es por eso ese gráfico muy acertado de Larouche, ¿no? Cuando dice, y es claro, los agregados financieros van creciendo, es como decir, crecen en forma exponencial, mientras que la producción no alcanza niveles. Es como decir, es la lucha entre la progresión geométrica financiera y la progresión aritmética Bueno, económico-productiva. hay que aclarar que en el gráfico la parte superior son tasas de crecimiento, ¿no? Entonces es Tasa de... la progresión aritmética de las tasas de crecimiento de la economía Exacto, real abajo y la progresión exacto, exponencial geométrica de las tasas de crecimiento de los agregados financieros arriba. Déjame solamente claro, señalar que yo creo que es muy importante lo que acabas de decir porque para nuestra audiencia, ¿no? Estos sí, elementos que han sido desterrados de la academia convencional, de la economía convencional, del mainstream, digamos, en el comentario económico, en el análisis económico, durante muchísimo tiempo estuvieron en boca de autores de la más diversa índola, desde Ibn Khaldun, por ejemplo, que es un pensador árabe de principios del siglo XIV, que ya hablaba de este tema, pasando de manera increíble por Adam Smith. Adam Smith tiene algo que está muy cercano al razonamiento que acaba de hacer Héctor hace un momentito. Obviamente en Marx esta distinción entre la tendencia descendiente de la tasa de ganancia y el tema de los derivados financieros y el capital ficticio, llama él, ¿no? El tema del crecimiento del capital ficticio. Y más recientemente en autores neoclásicos, ortodoxos, como Tomás Piketty. Yo creo que es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que este elemento nace y renace, brota de la propia reflexión académica, intelectual, en las más diversas latitudes y las más diversas corrientes del pensamiento económico, porque está ahí en la realidad, pues, ¿no? Y esto, lastimosamente, en la academia convencional, estamos hablando de millones de economistas que lo niegan a nivel mundial, ¿no? En los libros de texto uno no encuentra, en los libros de texto convencional, uno no encuentra en absoluto nada al respecto. Yo creo que valdría la pena que menciones el nombre del libro de Larouche al que hacías referencia para nuestra audiencia. Bueno, él lo volcó en varios de sus libros, efectivamente. El clásico de él se dio, a ver si se acerca, es el libro, él lo concentró en un libro, La Argentina Industrial, que Ujú. escribió no sé si se ve bien o se ve al revés la No, está imagen. bien, Se ve al revés. Bueno, está bien, se ve bien, la Argentina industrial dice ahí. industrial. Ahora, hay otras obras de Larouche, escritas en castellano que son importantes. Por ejemplo, es una especie de manual muy práctico que él escribió acerca de una especie de cursillo de economía, ¿no? Con conceptos muy importantes, porque Larouche era industrialista fundamentalmente y veía que la derivación del capital en la inversión financiera autónoma restaba capacidad a la economía productiva. Y la economía productiva, él propugnaba un modelo de elaboración de máquinas, herramientas, sobre todo, no solamente una economía extractivista. Este es otro libro que él escribió sobre recuperación, pero por más que yo soy un seguidor de las ideas de Larouche,
también este otro, Integración Omega, y tengo otros más, tengo más de una decena de libros suyos, pero este no es, en el buen sentido de la palabra, un programa sobre Larouche y sus ideas, sino que lo traigo a cuento porque es oportuno mostrarlo. No sé si se está viendo allí en Sí, pantalla, que el hay índice otra. industrial Dow Jones. Es claro, él analizaba estas variables, el crecimiento exponencial que estaban teniendo ya. Fíjate que esto es de la década del 80-90. Entonces, su preocupación fundada era cómo se llegaba a esa función de desplome, diciendo, si la economía mundial sigue evolucionando de manera que el capital financiero tenga un ritmo de crecimiento y de ganancia exponencial superior a la economía física o real, esto augura una contradicción en la economía que probablemente en la tesitura de él iba a llevar a una función de desplome, es decir, a una nueva crisis internacional. Yo no estoy muy convencido de esa conclusión porque pienso que el poder del dinero hoy es tan grande, tan omnipotente, que el propio sistema tiene sus mecanismos de continuidad. Y la continuidad es el sistema de deuda perpetua. Todos los países del mundo están endeudados. No pueden pagar capital. La Argentina en este momento tiene una deuda pública del orden de los 500.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto paga de amortización por esa deuda? Nada. Absolutamente toda la deuda que va venciendo se va renovando. Se retiran los bonos viejos y se entregan bonos nuevos. Este es un Como tema muy lógico, importante que da lugar a un juego de palabras, del paso de la deuda externa a la deuda eterna. Endeudarse para pagar la deuda. exacto, exacto. Alguna persona utilizó eso y se dice, la deuda externa es así. Por eso yo hablo de la trampa de deuda perpetua, porque cuando uno contrae una deuda de cumplimiento imposible, está diciendo en buenos términos, en términos muy simples, que esa deuda, como no se va a poder pagar nunca, se transforma en una deuda continuamente renovable por novación de deuda. Por novación de deuda, es decir, renovación, refinanciamiento, rollover, que lo ven como todo un logro, ¿no? En la Argentina, para confundir a la gente, el Ministerio de Economía, y no es de ahora, pero en particular se está utilizando ahora, dice, hemos licitado nueva deuda por la deuda que vencía. Vencen en promedio unos 10 billones de pesos por quincena. Qué 10 billones de pesos por quincena. El peso argentino hoy cotiza, hay varios tipos de cambio, pero cotiza alrededor de los 1.400 pesos por dólar, ¿no? Con lo cual, 10 billones de pesos por quincena, ¿no? Implican que a lo largo de todo el año, según presupuesto, está previsto que le vencen al país 200.000 millones de esos 500.000 de la deuda total. Es decir, la Argentina tendría que pagar hoy por sus plazos de vencimiento un 40% de su deuda en el año 2026, lo cual es absolutamente imposible, porque no tiene un centavo para pagar. Y lo más importante, ¿sabes cuánto devenga esa deuda medida en dólares? Una tasa de interés promedio ponderada de 9,19% anual. Eso quiere decir que en total los intereses que debiera pagar la Argentina por esa deuda de 500.000 millones es de 43.000 millones de dólares por año. 43.000 millones de dólares por año.
de intereses al 9 y pico por ciento sobre un stock de deuda de 500 Dos mil. comentarios Y para nuestra audiencia ecuatoriana. La primera, que esos 43.000 millones de dólares de pago de intereses, no de capital, de pago de intereses, es más o menos el 40% del Producto Interno Bruto del Ecuador, para que tengan ustedes una idea. El sí, segundo punto es que a esa tasa de interés implícita, sin que aumente la deuda externa, sin que haya nuevos endeudamientos, la deuda se duplica cada 7 años y medio. sí, es la relación, sí, sí, sí. Pero hago una corrección amigable. No es implícita, es explícita, es formal, está firmada. Ah, No es mira. que uno saca por deducción, sino que está escrita y los funcionarios, el gran pecado, la gran culpa de toda la clase política y el funcionariado es que viven firmando y renovando deuda de imposible cumplimiento, lo cual es un incumplimiento abierto de los deberes funcionario público, con un agravante doble, que esos 43.000 millones de dólares de intereses no se pagan. Todo el plan de ajuste fortísimo que está aplicando el gobierno ultraliberal del presidente Milei llega a que el país pague entre 10 y 11 mil millones de dólares sobre 43.000. Fíjate que sobre una deuda de 500.000 no podemos amortizar capital. Si amortizamos capital a un acreedor es porque se lo pedimos prestado al otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La Argentina está pidiendo desesperadamente ahora un paquete de ayuda de 10.000 millones de dólares, Es el de padre los de cuales familia que desesperado se endeuda con una tarjeta de crédito para pagar la otra. Exacto, por eso no hay un descenso neto de la deuda. En un año de gestión, perdón, en 2 años de gestión, ya Milei aumentó la deuda en más de 100.000 millones de dólares. ¿M? Era de 438.000 millones cuando terminó el gobierno kirchnerista, que a su vez el gobierno kirchnerista aumentó la deuda en otros 100.000 millones de dólares, ¿no? Acá no se salva nadie porque la constante del sistema de la deuda es una progresión permanente de aumento. Pero todo este esfuerzo de ajuste fiscal que se está haciendo, es para pagar una cuarta parte de los intereses. Qué Una bárbaro. cuarta parte Mira, para nuestra de los audiencia intereses. ecuatoriana, ¿no? En el caso del Ecuador, con Correa, aumentó la deuda externa, sobre todo porque nos cogió la tormenta perfecta, el terremoto, la caída de los precios de nuestras exportaciones, incluyendo el petróleo, y el tema del fenómeno del niño. Entonces, se llegó alrededor de los 40.000 millones de dólares al finales del gobierno de Correa. Ahora está en más de 92.000 millones de dólares. Y no hay una deuda, no hay una obra pública. No hay escuelas, no hay colegios, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay puertos, no hay aeropuertos, no hay hidroeléctricas. Entonces, ¿qué fue, Sí. que fue el grueso de la inversión de Correa? Pues en Correa, para nosotros fue importantísimo porque de pronto Héctor no sabe, pero en algún momento Ecuador llegó a invertir el 16.6% del Producto Interno Bruto como inversión pública, cosa que estaba muy por encima del promedio latinoamericano y de lejos, sin ningún parangón en la historia del Ecuador, en el que el porcentaje estuvo entre el 3 y el 5%. Entonces, ubiquémonos, ¿no? Ubiquemos la importancia de esta situación. A pesar de que hay Igual, momentos en los que puede haber por ejemplo, uno puede endeudarse para construir una refinería como la que se promovía para reducir la importación de derivados, significaba un ahorro de dólares, ¿no es cierto? A pesar de que teníamos esa deuda y por tanto era sostenible. Si se hace un endeudamiento para construir una hidroeléctrica como la Coca-Cola Sinclair, significa que vamos a producir nuestra propia electricidad y eso significa una reducción de la salida de dólares. Entonces resulta sostenible. Pero si es que se sigue endeudando, como ha habido, insisto, del 2017 para acá, ha habido un aumento de más de 50.000 millones de dólares y no hay nada de obra física, no hay nada que en la economía real aumente la productividad sistémica. es lo que está ocurriendo en la Argentina.
donde las obras públicas han sido paralizadas porque el gobierno liberal sostiene que el Estado no tiene que hacer obra pública, que la obra pública la tiene que hacer el capital privado, con un detalle, que el capital privado no hace obra pública de infraestructura, hace inversiones para sus negocios. La Argentina está teniendo ahora un boom en materia petrolera y minera, pero totalmente a cargo de empresas multinacionales, por los cuales no se produce un crecimiento y además se está primarizando la economía porque el petróleo y el gas que se exporta como materia prima, sin elaborar, sin industrializar. Lo mismo que la minería. La minería es un escándalo en la Argentina. Se está exportando cualquier cantidad de roca sin clasificar, de tal manera que se exporta roca triturada, donde puede ir desde bronce y oro hasta piedras raras, hasta litio, etcétera. La identificación de las exportaciones mineras que están teniendo un boom en la Argentina no están debidamente controladas por el Estado, hasta tal punto que el Estado computa exportaciones mineras según las declaraciones juradas de los propios Claro. explotadores de las empresas Igualito, multinacionales. igualito al Ecuador. Somos víctimas de la misma agenda depredadora. Argentina y Ecuador están a la vanguardia de este proceso de depredación que luego va a aplicarse al resto de América Latina. Por eso yo digo siempre que para entender la deuda, creo que lo hablábamos el otro día y más de una vez, hay que entender que la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Cuando hay un sistema, significa que las piezas se componen siguiendo una lógica, y la lógica es la usura, y la lógica de la usura es que el deudor nunca deja de ser deudor. La deuda, como vos decías recién, se transforma de una deuda coyuntural en una deuda estructural, en una deuda permanente. Quería darte un dato deliberadamente irritante que yo cito muchas veces, para tomar comparación física. Con lo que la Argentina paga un solo día de interés, un día de intereses en la Argentina, acá en la Argentina podrían construirse 12 escuelas Qué secundarias bárbaro. o el equivalente, un hospital y medio totalmente equipado con lo que se paga en un día de interés, en un día de interés. Por lo cual la simetría es no solamente evidente, sino no es reversible. ¿Por qué? Porque eso va destruyendo la infraestructura del país. En consecuencia, va dejando una economía más desarticulada para poder encarar. Acá hay que tener presente un concepto muy importante, diferenciar crecimiento de desarrollo. Normalmente hay cierta confusión. ¿Por qué? Porque el crecimiento es un proceso, mientras que el desarrollo es un estadio. ¿Mm? Parece una sutileza, pero no es así. El crecimiento es un proceso por el cual el país va aprovechando racionalmente y expandiendo sus recursos naturales y su economía. Cuando ese proceso de crecimiento llega a un estadio de integración económica, entonces ahí es donde se produce el desarrollo económico. Por eso esa diferencia, el crecimiento es un proceso, el desarrollo es un estadio. Y la característica del estadio, de que lo que llamamos desarrollo económico, ¿cuál es? La integración de la economía. Cuando tenemos una economía desintegrada, tenemos una economía totalmente inerme. Hoy en día la Argentina está sostenida fundamentalmente en exportaciones primarias de productos sin elaborar que provienen de la
la Argentina como granero del mundo, proveyendo todo tipo de cereales y productos sin elaborar o con un mínimo de elaboración, hidrocarburos y minería. Son los tres grandes apuntalamientos de la economía y los tres sujetos a un mecanismo de saqueo financiero permanente, porque eso implica un drenaje por el cual la Argentina tiene un déficit estructural de cuenta corriente de balanza de pagos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pagar por servicios, no solamente económicos, sino por servicios financieros, es mayor que el crecimiento de la economía real. Este es el dilema de fondo. Además, un pequeño Yo punto, yo creo que es muy importante señalar el paralelo con el Ecuador, es igualito, ¿no? Entonces, aquí hay elementos que son fundamentales para aclarar. Desde otra perspectiva, se puede ver, cuando Héctor habla de una economía inerme, quiere decir que el motor del crecimiento es exógeno, es decir, depende de una demanda externa sobre la cual nosotros no podemos operar. Uno de los claves de ese estadio de desarrollo, o sea, el capitalismo desarrollado se caracteriza por un mercado interno dinámico. Entonces se endogeniza la prosperidad, es decir, el crecimiento del consumo, por ejemplo, el pago que se hace a los trabajadores no es solamente un costo como es en nuestros países, sino que se convierte en una fuente de demanda que empuja la economía. Entonces, mientras mejor están los trabajadores, mejor está también la economía de los propios capitalistas. Esta endogeneidad en el proceso circular de crecimiento es lo que falta en los países subdesarrollados. es lo que explica lo que yo llamo la economía asimétrica, donde se produce, tanto por razones económicas y sociales, una separación cada vez más grande entre una mayoría de la población que está por debajo del nivel de la pobreza y con recursos que van siendo diluidos por inflación y, es decir, la baja del poder adquisitivo, porque eso repercute en una forma perversa. Baja el poder adquisitivo de los salarios, baja consecuentemente el consumo. Al caer la demanda interna, cae la producción, porque ¿qué sentido tiene cómo inducir a que vengan a invertir en el país cuando el país está en recesión económica? El único sector que sigue dando récord de ganancia es el sector financiero bancario. Y ese sector financiero bancario se sostiene fundamentalmente gracias al gran subsidio del Estado que es los intereses de la deuda pública. O sea, paradójicamente, este modelo liberal vive alimentando el subsidio al negocio financiero, Déjame subrayo que este no punto paga que lo capital. mencionas para el caso argentino, pero que es absolutamente igual en el caso ecuatoriano y en toda América Latina. Es una regla, Porque no estamos efectivamente. hablando, cuando habla Héctor de la deuda pública, no se refiere solamente a la deuda interna pública, sino a la deuda externa que está en manos de actores nacionales, de bancos nacionales, de oligarcas nacionales, que son los que se encargan, ¿no es cierto?, de sobreendeudar a nuestros países, de mantener esta Intermediarios. condición de atraso y subdesarrollo y luego de pagar la deuda, inclusive en algunos casos con sobreprecio. En el caso argentino, acuérdate, y haznos acuerdo más bien, Héctor, cuando se posesiona Macri, ¿no es cierto? El representante de JP Morgan Chase, que estaba asediando al gobierno argentino, inmediatamente pasó a ser el que le pagó a JP Morgan Chase siendo ministro de Finanzas. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, bueno, si retrocedemos al gobierno Macri 2015-2019, hay algo más grave todavía. No solamente Macri aumentó la deuda en 2 años en unos 83.000 millones de dólares, ¿no? Sino que fracasó, como en este momento está fracasando Milei. Parece ser que los liberales no soportan administrar el país más de 2 años, porque Macri prometió textualmente, usó la palabra, vamos a tener una lluvia de dólares.
Durante 2 años endeudó al país 83.000 millones de dólares. De golpe, un día, el 25 de abril del año 2018, ¿no? Se tuvo que presentar, hay una corrida bancaria y los primeros días de mayo tiene que presentarse ante las cámaras de televisión a decir que el país necesitaba un salvataje del Fondo Monetario Internacional, que en ese momento se le otorgó por una suma récord de 57.000 millones de dólares. Creo que lo hemos hablado. Luego se extendió a primero 50.000, después se extendió a 57.000. El Fondo Monetario en realidad desembolsó 45.000 millones de dólares. Desde entonces estamos teniendo a un Fondo Monetario que, como sabemos, cumple dos funciones. Primero, es el principal acreedor individual del país, pero paralelamente es auditor del resto de los acreedores, porque como es un organismo internacional, tiene facultades para imponerle programas coercitivos que el país tiene que cumplir. ¿Y para qué le impone esos planes de ajuste? No para desarrollar la economía, sino para que la economía no entre en default. Lo que le preocupa, la preocupación del Fondo Monetario, es que la Argentina no le deje de pagar a sus acreedores. Y justamente eso fue lo que pasó con Macri, que Macri primero arremetió con una seguidilla de endeudamiento, ¿no? Me acuerdo que en enero de ese año, enero del año 2018, había colocado el mismo ministro Luis Caputo, que ahora es ministro de Economía de Milei, había colocado 9.000 millones de deuda nueva en Wall Street, en un momento en que decía que la Argentina iba bien. A los 4 meses, en la Argentina estaba pidiendo un salvataje del Fondo Monetario Internacional que todavía lo estamos pagando. Mira la diferencia. Se le pidió 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Solamente al fondo se le pagaron más de 10.000 millones de dólares de intereses. Lo pagó el gobierno Macri y lo pagó sobre todo el gobierno kirchnerista, que tenía la oportunidad de cuestionar ese préstamo, porque el préstamo entró por una ventanilla y se vendió por la otra con el dólar atrasado, lo cual contraviene el estatuto del Fondo Monetario, porque el artículo quinto del estatuto de la Carta Constitutiva del Fondo Monetario prohíbe al fondo y a los países receptores utilizar los préstamos del fondo para sostener corridas cambiarias. Y eso es lo que precisamente hizo la Argentina. Utilizó el dinero. El que estaba al frente del Banco Central en ese momento era el mismo Luis Caputo, que ahora es ministro de Economía de Milei, ¿no? Y para agravarlo más, eh, Milei en enero del año pasado, 2025, aumenta el endeudamiento con el fondo en otros 20.000 millones de dólares. Quiere decir que la deuda con el Fondo Monetario solamente que tiene la Argentina hoy llega a los 58.000 millones de dólares. O sea, Que obviamente hemos, son impagables, porque además del otro punto que es fundamental en lo que estás diciendo, no solamente que viola la normativa interna del Fondo Monetario Internacional en el artículo quinto, sino que además excede la cuota que le corresponde a la Argentina, con lo cual el Fondo Monetario Internacional ha comprometido una parte fundamental de su capital social y sabe que no va a ser posible recobrar esa plata. es tu capital. El fondo no puede prestar más que la cuota aporte del país, que en un momento era 3.500 millones de dólares. Hoy puede ser que sea un poco más. De todas maneras, cuando le prestó a Macri, le prestó, porque para dar un préstamo se toma como tope la cantidad de cuota aporte. Y el fondo normalmente no presta, sino por excepción, más de tres veces la cuota aporte del país. En cambio, a Macri le prestó 11 veces la cuota aporte de la Argentina.
y se la prestó con destino a un capital que entró por una ventanilla del Banco Central y se vendió al mercado libremente para atender la corrida cambiaria que provocaron los mismos bancos que generaron la corrida, empezando por el Morgan Stanley y varios fondos de inversión que operaban a través de los bancos argentinos. No, es una política de saqueo financiero y por desgracia es la que se mantiene actualmente, porque en realidad al presidente Milei hoy, después de tanto discurso triunfalista, está cayendo en el mismo dilema que el presidente Macri. Después de 2 años de endeudamiento, está pidiendo desesperadamente un salvataje que vino del Fondo Monetario Internacional, de la tesorería norteamericana y que en este momento se está tratando para poder cumplir pagos que caen en julio de este año con un préstamo consorciado que son 4.000 millones de organismos financieros internacionales, 4.000 millones de un préstamo consorciado de bancos privados internacionales piloteados por la banca Morgan, la JP Morgan Central, y 2.000 millones que se integran ¿con qué? Con privatizaciones, vendiendo activos del Estado. ¿Mm? Son los tres componentes del salvataje de 10.000 millones de dólares que ahora desesperadamente está pidiendo la Argentina para atender servicios de deuda que vencen en julio de este año. Bueno, O miren, sea, este es un punto que vale la pena resaltar en la medida en que este puede ser el futuro del Ecuador también. Es acorralarle, este proceso de saqueo financiero al que hace referencia Héctor, y incluye un proceso de acorralamiento, es una autoemboscada fiscal, una autoemboscada de balanza de pagos, una autoemboscada en el caso de Argentina del mercado cambiario, cuya insostenibilidad la conocen todos, los conocen en primer lugar los propios banqueros que tienen a su gente en el manejo de la política económica. Y entonces quieren acorralar a nuestros países para que no quede otra alternativa que vender a precio de gallina enferma todos los activos del Estado, los que restan. es lo que, bueno, volvemos a Larouche. Larouche denunciaba esto en la década del 80 por la llamada política de pago con activos. En el año 1983 hubo en Vail, Colorado, una reunión muy importante de banqueros que estuvo presidida por Henry Kissinger. No sé si esto lo he comentado en otra oportunidad. Sigue Entre nomás. los cuales entre los cuales participó Alan Greenspan, que después fue durante mucho tiempo titular de la Reserva Federal, y participó como representante de la banca JP Morgan entonces. Después lo proyectaron a la Reserva Federal. Y ahí se estableció la fórmula de pago con activos, quiere decir, pago de la deuda pública vendiendo las empresas y los activos del Estado, que fue la esencia del Plan Brady. La diferencia entre el Plan Baker de la década del 80 y el Plan Brady de la década del 90 fue que el eje estaba puesto en que la Argentina tenía que vender sus empresas públicas para con eso reducir la deuda. Paradójicamente, Menem, que era presidente entonces, aceptó el plan Brady con la condición de vender empresas del Estado y vendió empresas del Estado por valor de 35.000 millones de dólares. Sí, pero simultáneamente aumentó la deuda en 60.000. La recibió en 62.000 millones y la dejó en 122.000 millones. O sea, fíjate el absurdo. Era la política de pago con las privatizaciones de empresas públicas. Déjame, te Vendió pongo, sí. empresas públicas por 35.000 y simultáneamente duplicó la deuda por otros 60.000. En total 90.000 millones. Ese fue el resultado del plan Brady. Y cuando no se pudo pagar más, pasó el fardo, el peso de la deuda al gobierno siguiente, de la Rúa, que a su vez también aumentó la deuda, y eso terminó en el default del año 2001.
Ese fue el fracaso de la convertibilidad. Pero son planes que fracasan a propósito. No fracasan por una fatalidad del destino, no fracasan por un error. Son parte de la trampa institucional de deuda perpetua. Y eso es el nudo de la cuestión. Todos los países del mundo, y en particular en Iberoamérica y nuestros países, están sujetos a una servidumbre perpetua sobre la base de esta trampa de deuda perpetua. Yo es lo que trato de explicar de la forma que uno sea posible transmitir. ¿Por qué? Déjame recapitulo este tema para el caso ecuatoriano, ¿no? Haciendo el paralelo, porque la historia de nuestros pueblos es la misma, la política, pueden cambiar los nombres de los actores, pueden cambiar hasta los nombres de los planes, pero es la misma agenda imperial, ¿no? Para nuestra audiencia, sobre todo para los más jóvenes. Baker era el secretario de Estado, o sea, el ministro de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, para ser exactos, del presidente Bush padre. Y él Padres. diseña, él se da cuenta que la situación de la deuda que había empezado en 1900, que se había detonado en 1983 era insostenible. Entonces él hace un intento de dar sostenibilidad a la cosa, cambiando una deuda bancaria, transformándole en bonos, o sea, titularizando esa deuda. Ah, esa Que los fue la bancos gran transformación, este efectivamente. es un Sí. punto fundamental y que apareció, Héctor, en la Auditoría Internacional sobre la Deuda Externa, en la que participó un amigo mutuo, Alejandro Olmos, ¿no? Aquí en el Ecuador. Entonces aquí surgieron estos detalles. Se supone que de acuerdo estas deudas que había adquirido el Ecuador de manera totalmente artificial, porque éramos exportadores de petróleo, hubo un informe técnico del Banco Central auspiciado por el Fondo Monetario diciendo que no podíamos utilizar los recursos del petróleo, lo cual nos obligaba a endeudarnos de manera totalmente artificial. Claro, en ese entonces con las tasas de interés bajas. El señor Volcker, que no era del JP Morgan, sino del Chase, y después se fusiona con el JP Morgan y se llama JP Morgan Chase, ¿no es cierto? Sube las tasas de interés del 2-3% al 23%. Y claro, se hizo insostenible, imposible hacer esa situación. Los bancos podían, y lo hicieron, podían poner esto en un fondo de acuerdo a las condiciones del Securities and Exchange Commission, de acuerdo a al seguro de depósitos que había instalado Franklin Delano Roosevelt, y en los hechos amortizaron las pérdidas, dieron por perdidas los préstamos que hicieron América Latina y ya recuperaron como parte de un subsidio estatal, además de un fondo que tenían, ¿no es cierto? Ya pudieron resarcirse de las deudas entre el 83 y el 89. Y ahí es lo que aparece el tema de Brady. Porque resulta que en el caso del Ecuador, ¿no es cierto? En la medida en que ya había esta situación en la que los bancos se habían resarcido del no pago, habían hecho una recuperación del no pago en sus contabilidades a lo largo de esos años, ya está. Cobertura. El caso del Ecuador, de acuerdo a los contratos de deuda establecidos en Manhattan, si es que el Ecuador no pagaba la deuda como dejó de pagarlo porque tuvimos un terremoto en 1987, fue un presidente de derecha, León Febres Cordero, el que dejó de pagar la deuda. El momento en que Baker intenta hacer el recambio de la deuda y ya habían prescrito varios de los contratos de la deuda y simplemente se anulaba esa deuda. Pues el Fondo Monetario Internacional obligó a las Sí. autoridades del gobierno de ese entonces a renegociar una deuda que ya estaba caída. Primer punto. Segundo punto, como se daban cuenta de que ahora ya pasaba, ya dejaban de operar las normas de los bancos, el momento en que supuestamente ahí el rescate a través de la titularización con un alivio mínimo de la deuda, ese momento ya no operaban estos mecanismos de bancarrota. Ya no operaba la legislación que Mm. reconocía que los bancos ya habían recuperado esas pérdidas.
de manera tal que la supuesta ventaja en el recambio de deuda bancaria a bonos de la deuda, en realidad se convertía en un dogal jurídico que generaba una serie de gatillazos como los que acabas de mencionar en términos de que a la larga teníamos que responder con los activos del Estado. Y entonces ahí viene un cambio adicional que pasa de Baker, que era el ministro de la política, a Brady, que era el ministro del Tesoro, mucho más Correcto. pragmático, mucho más cercano a Wall Street, que se encarga inclusive de reducir el alivio que originalmente había planteado Baker. Yo creo que es muy importante señalar esos temas. Ese salto es importantísimo. Yo lo mencioné, vos lo tenés más claro que yo todavía, pero ese salto del plan Baker de la década del 80 a que acá se vivió en la época del gobierno Alfonsín, donde se discutía con respecto al plan Baker, con los planes australes, y luego se pasó con Menem al plan Brady. Por eso se le mueve la crisis que entre cesación de pagos a Alfonsín a Menem, que venía a caballo del plan Brady. Así es. Hay un tema que no quería que se me pasara, que vos lo mencionaste, que es esto. La gran diferencia fue que la deuda nominativa que estaba en cabeza de una decena de grandes bancos, efectivamente, a través del plan Brady se hizo anónima porque se transformó en títulos públicos, es decir, en letras y en bonos del Estado. Por lo cual yo digo, se hizo el anonimato, desde entonces se instauró el anonimato de los acreedores, porque la Argentina debe 500 mil millones de dólares y fuera de los organismos internacionales no se sabe, el 80, 70 y pico, 70, 75% de la deuda está expresada en títulos públicos, pero el gobierno mantiene en secreto la identidad de los titulares. Yo desde hace años he planteado proyectos de que se haga un censo de acreedores, porque es un absurdo cómo un país está manoteando un salvataje para no caer en nuevo default y resulta que ni siquiera sabemos los nombres de los acreedores. Las licitaciones de deuda son secretas, se anuncian con un día y medio de anticipación. ¿Quién, a menos que esté previamente informado y tenga información privilegiada, quién puede decidir sobre renovar, hacer rollover de un promedio de 10 billones de pesos, ¿no? Con un día y medio de tiempo? Claro. Solamente alguien que ya tenga esa información previa. Otra no hay. No, Si, no, si es imposible que alguien. Y si algún como los momento bancos. logran poner nombres a esos tenedores de la deuda, vas a encontrar muchos banqueros locales y muchos ministros que están a cargo del proceso. Sí, pero en otra época, cuando se hacían las licitaciones, se daba a conocer los nombres de los bancos, aunque los bancos eran intermediarios de los fondos de inversión, se daba a conocer los bancos que habían participado en la licitación. Ahora ni siquiera eso. El gobierno no informa quiénes son los compradores o los que renuevan títulos públicos para mantener la deuda en secreto. Es un escándalo financiero abierto. Esto es como decir, yo le tengo que pagar a usted tanto dinero, pero no digo quién es el titular de ese dinero, ¿no? Entonces la pregunta de rigor es, entonces cuando la Argentina se sienta a negociar, entre comillas, ¿no? Es un eufemismo negociar porque son contratos de adhesión que se le ponen al país, no son contratos negociados. ¿Con quién se siente entonces? Con acreedores enmascarados. Claro. No conoce a sus acreedores. No solamente los conoce, sino que los acreedores, con el JP Morgan a la cabeza,
son los que colocan a los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Todos los altos funcionarios de la actual administración económico-financiera argentina provienen de la banca Morgan. El ministro de Economía Luis Caputo, su segundo José Luis Daza, el presidente del Banco Central Bausili, el vicepresidente Werning, el secretario de Finanzas Kirno, que ahora lo promovieron a canciller, el secretario sustitutivo, Well, o sea, no, todos los funcionarios de gobierno son parte del equipo de la banca Morgan, o sea, la Argentina está intervenida por un equipo técnico de la banca Morgan. No sé si te acuerdas que en la década del 90 este economista germano norteamericano Rudiger Dornbusch, que falleció prematuramente de cáncer, pero bueno, era un hombre del sistema, ¿no? Él había generado un escándalo porque había dicho que para la Argentina había que designar un equipo de economistas internacionales que interviniesen en las finanzas públicas de la Argentina por unos años hasta nivelar la situación. Y que después, como quien dice, como una gracia, después, una vez que encarrilaran la situación económica, entonces le cederían nuevamente el manejo de la economía a las autoridades argentinas. Bueno, eso que en su momento generó un escándalo por los dichos de Rudiger Dornbusch, hoy lo estamos viviendo lo estamos padeciendo en vivo y en directo y públicamente manejado por la banca Morgan. Y como la banca Morgan no quiere exponer sus renovaciones de deuda, está exigiendo que intervengan los organismos financieros internacionales para que le den las garantías del caso. Por eso lo que se discute en este momento es que el Banco Mundial, el BID y la CAF, que ahora se llama Banco Latinoamericano de Desarrollo Económico, le den no solamente préstamos directos a la Argentina para que la Argentina no deje de pagar, sino que a la vez le den las garantías para que estos grandes bancos consorciados a través de la banca Morgan, son unos 6 bancos, pero el gobierno ha dicho que va a mantener en secreto la identificación de los bancos por razones de competitividad, para no delatar la competitividad de los bancos. Con ese argumento, la Argentina va a volver a endeudarse en secreto, porque no conocemos los bancos titulares de esos préstamos, y con la garantía de organismos internacionales que respalden el préstamo que esos bancos van a otorgar. Es Este es una un punto, condición de ser. este es un mecanismo fundamental el que acabas de describir, porque ha sido con distintos disfraces y Sí, una de las palancas cruciales del colonialismo europeo, angloamericano, sionista angloamericano, en los últimos 2 siglos al menos, ¿no? Con ese mismo mecanismo, no solamente que endeudaron, sino quebraron el Imperio Otomano a mediados del siglo XIX. Con ese mecanismo, los oh, sí. británicos se hicieron cargo de Egipto después de que perdieron el algodón barato del sur esclavócrata de los Estados Unidos, que era una verdadera, que continuaba siendo colonia de Inglaterra. Con ese Es, mecanismo, solo le hago una lista rapidita para que nuestra audiencia esté clara de la gravedad y de la actualidad del tema. Con ese mecanismo, justamente haciendo cargo el tema de las aduanas, del tema de la recaudación de impuestos, del tema de las superintendencias, ¿no es cierto? Fueron la clave de la organización colonial y semicolonial de los propios Estados Unidos, por ejemplo, con la enmienda Platt en Cuba, en Haití, en Filipinas, en Guam. Con ese mismo mecanismo intervinieron en otros países abiertamente, como la República Dominicana, pero también allí donde no podían hacerlo demasiado abiertamente, como fue el caso del Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Chile, pero también de Polonia, mandaron lo que se llamaban las misiones, antes de que exista el Fondo Monetario Internacional, de los Money Doctors.
las misiones Kemmerer, ¿no? Que básicamente dejaban armando bancos centrales, superintendencias de bancos, reorganizando las aduanas para servir los intereses extranjeros, ¿no? Esto es muy importante porque ahorita está Sí, operando, ¿no es cierto? En el caso de la descolonización francesa, el franco francés, que es un mecanismo muy parecido de control del Banco Central, las aduanas, del Servicio de Rentas Internas para garantizar el flujo de recursos hacia allá, pero que incluye el hecho de que las exportaciones de muchos países africanos, entre aquellos de manera muy relevante, aquellos que están levantándose y diciendo ya fuera de aquí el colonialismo francés de una vez por todas, ¿no es cierto? Porque se ha prolongado la colonialidad a pesar de la supuesta independencia política y las exportaciones van al Banco de Francia y después el país de donde salieron las exportaciones tiene que pedirle préstamo a Francia. ¿No? Entonces es muy importante ubicar eso porque ya los Estados Unidos utilizan el mismo mecanismo actualmente, lo están haciendo con Venezuela después del secuestro del presidente Maduro y es lo que ha estado operando en el silencio en el caso de Irak. Invadieron y destruyeron Irak para aplicar este mecanismo. Las exportaciones petroleras y otras exportaciones de Irak no entran a Irak, sino que van a los Estados Unidos y los Estados Unidos les dan préstamos y les reparten con gotero hacia dónde van los recursos fiscales. Bueno, ese es el futuro que le espera ahora a América Latina. Por eso es que necesitan entrar en este proceso depredador de nuestras economías. Y como mencionaste, ¿no es cierto? Hay una directa vinculación del tema de la deuda, de la usura, con esta reprimarización de la economía, con estas exportaciones con cada vez menos valor agregado. Eso nomás quería añadir. sí. Bueno, lo que has mencionado es lo que yo llamo la regla financiera histórica de la usura. Todos los países, en todos los tiempos, se han movido con esta misma lógica. Obviamente, los instrumentos han ido variando, pero ejemplos tan importantes como el que citabas del Imperio Otomano, de la provincia de Egipto en su momento, que fue producto del negociado de la apropiación del canal de Suez. Se puede hacer una lista extensísima de esto, ¿no? Estaríamos 2 días hablando. Pero aprovecho a hacer un comentario personal, porque sigo mucho el tema geopolítico y de Medio Oriente en particular, ¿no? Que me atrevo a decir que hay un peligro latente hoy en día, de que así como en el año 73-79, la crisis política, primero por la guerra de Yom Kippur del 73 y después por la crisis petrolera de la OPEP del año 79, no estemos en en los prolegómenos de un nuevo gran negociado de salto de la deuda pública. ¿Por qué? Porque la crisis provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz están llevando, como es obvio, están llevando a un nuevo encarecimiento del petróleo. Y eso va a revertir en una masa de dinero como la que generó los petrodólares de la década de 70. Y hay que tener cuidado, porque una vez que ese dinero esté, se lo van a imponer de grado por fuerza para que se endeuden los países para darle destino a ese dinero. ¿Me explico? Es un tema muy importante porque esta fue la clave del origen del endeudamiento por los petrodólares. Hace poco escuché una entrevista muy breve que le hicieron al primer ministro de Hungría, Orbán, Víctor Orbán, aunque él ya deja de serlo porque perdió las elecciones. Y me gustó porque le pidieron una opinión sobre la crisis del Medio Oriente y él lo resumió en una síntesis perfecta. Dice, acá los que ganan son los tres grandes perros de la guerra. Así lo llamó. Primero, la industria de armamentos, el complejo militar industrial que se alimenta generando deudas, en este caso con el imperio norteamericano-israelí. Porque Estados Unidos e Israel hoy son una misma cosa desde el punto de vista geopolítico, político y militar. Segundo, la industria petrolera
que aumentó fuertemente sus precios de petróleo. Estaban en el orden de los $70 el barril y ahora están en más de 110. Y no se sabe si se van a estabilizar o no, porque eso depende de los manejos secretos del humor del presidente Trump, que en realidad el presidente Trump creo que no toma ninguna decisión, porque ni siquiera es coherente con lo que dice. Entiende lo que le dicen que tiene que decir, por así decirlo. Pero vuelvo a Orbán. Primer perro de la guerra, la industria de armamentos. Segundo perro de la guerra, las compañías petroleras que van a generar una masa, ya están generando una nueva masa artificial de dinero por el encarecimiento de petróleo. Y la que más me gustó, el tercer perro de la guerra, los bancos, porque los bancos van a ser los distribuidores de ese dinero. Me interesó eso, cuando él dijo los tres grandes perros de la guerra: armamento, petróleo y bancos, porque de los bancos no habla nadie, y los bancos son los que están administrando el sistema. Todo este mecanismo, todo este complejo mecanismo tiene en realidad un denominador común, que es la usura. Es la búsqueda de que la rentabilidad financiera sea siempre superior a la rentabilidad económica, de tal manera que se produce mayor capacidad de dinero libre. Mira, esto lo advertía hace 100, a más de 100 años Oswald Spengler en La decadencia de Occidente, donde en el tomo segundo, cuando él habla del maquinismo y hace un retrato de mucho nivel con respecto a la crisis, él habla de la lucha ontológica entre el oro y la espada. Él entendía el oro como el capital del dinero libre, ¿m? El capital financiero. Y la espada que él identificaba como el poder industrial, porque el poder industrial es el que determina el poder militar hoy en día. No, no es solamente el coraje de los militares, es la capacidad industrial. La capacidad militar depende de la capacidad industrial. Y él decía que la lucha por el dominio del mundo estaba definida por el enfrentamiento ontológico entre el oro y la espada, entre el capital financiero del dinero libre y el de la industria, lo que sería la industria en general, el comercio, la actividad productiva. Y fíjate que esto se vuelve a reproducir como una constante amplificada en nuestros días. En nuestros días estamos viviendo esto. Es la lucha entre el poder de la finanza y el poder de la economía. Por eso empecé diciendo y comenté, vos te habías interesado en ese tema, tenemos todavía otros puntos para hablar, pero lo fundamental está dicho, ¿no? Esta es la gran asimetría entre el poder de la finanza y el poder de la economía, entre el poder de la usura y el poder de la ganancia legítima por la producción y por el empleo. Por eso tenemos un mundo y un país en la Argentina donde el negocio financiero bate récord y en cambio la actividad económica está en recesión, con caída de la producción y el empleo, con el agravante que la recesión económica a su vez está produciendo una caída de la recaudación fiscal, con lo cual el país tiene cada vez menos plata para pagar intereses. Y ahora la principal preocupación argentina es que hace 9 meses que la Argentina tiene caída de la recaudación fiscal neta, con recesión económica. ¿Cómo se van a pagar los intereses? Ya no el capital, porque el capital dijimos que es impagable. La idea es, la deuda es perpetua y es impagable. Y el sistema coexiste con un mecanismo de deuda perpetua. La crisis sobreviene cuando los países estiran tanto la cuerda que no se puede afrontar ni siquiera una cuota razonable de intereses. Y por Esto lo decía Hyman Minsky, ¿no es cierto? Pasar de una posición cubierta
a una posición especulativa y a una posición Ponzi, ¿no? Entonces, cuando se puede pagar capital e intereses, estás cubierto. Cuando puedes pagar solamente los intereses, estás en una posición especulativa. Pero cuando ya ni siquiera puedes pagar los intereses, tienes que endeudarte solo para pagar los intereses, estás en una Claro. posición Ponzi que es totalmente Esta insostenible. esta es la lógica de la usura. En este momento, la situación del presidente Milei es gravísima. Está capitalizando intereses que no declara en sus cuentas públicas. Esto se lo han denunciado colegas liberales como el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, a quien el propio Milei lo propuso como presidente del Banco Central y no aceptó. Y lo ha llamado públicamente mentiroso, diciéndole algo que es cierto, que no está computando la capitalización de intereses por anatocismo que está incurriendo el gobierno. Es claro, le vencen más de 40.000 millones de dólares y está pagando 10.000. ¿Qué quiere decir? Que los 30.000 restantes se transforman en nuevo capital, que eso es el anatocismo, ¿no? Para la gente. Es decir, es el interés devengado y no pagado que se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Es la lógica del interés compuesto, del interés sobre los intereses, que es la fórmula de la ruina de cualquier economía. Claro. Y esta es la situación en que está viviendo la Argentina y gran parte del mundo hoy en día. Y esto es lo que está tratando de eludir Milei con un discurso triunfalista y con una serie de escándalos de corrupción que se están ventilando, cuando no se dice que las principales consultoras de Wall Street le están bajando el pulgar a la Argentina porque saben que la Argentina no tiene la suficiente capacidad de repago para hacer frente a sus obligaciones. Y por eso el banco que pilotea este salvataje, el JP Morgan, el que colocó el equipo de intervención económica, dice que ellos van a aportar 4.000 millones de dólares si tienen garantía de los organismos multilaterales de crédito. O sea, ya no le piden garantías a la Argentina porque la Argentina no la tiene. Entonces dice, si la Argentina no deja de pagar, ustedes, organismos financieros internacionales, ofrezcan la garantía para que nosotros le prestemos a la Argentina. Es una situación estrambótica directamente, es una situación absurda. Ese es el momento que estamos viviendo acá en la Argentina y que se deriva todo de lo mismo. El epicentro de la crisis lo marca la deuda pública. Todo el mundo está endeudado porque las deudas públicas se han transformado en el gran sistema de lavado de dinero internacional. Todo el dinero que no se declara internacionalmente va a parar, sea a través de paraísos fiscales o a través de exenciones formales, va a parar a manos de fondos de inversión internacionales que, enmascarados en el anonimato, son los principales prestamistas de las deudas públicas de los países. Le está pasando a la primera potencia del mundo. Estados Unidos, desde el año pasado hasta ahora, en menos de un año, aumentó en 1 billón de dólares la deuda pública. Pasó de 38 a 39 billones de dólares. Estados Unidos gasta más en intereses de la deuda que en todo el presupuesto del Pentágono. Quiere decir que este proceso de financiarización de la economía mundial lleva a una servidumbre absoluta del poder económico, político y militar al poder de la finanza, del capital financiero. Esa sería, por así decirlo, la conclusión, la moraleja o el producto de todo esto. Yo te agradezco De muchísimo, la- Héctor. Yo creo que voy a abusar de tu gentileza para de aquí a un par de semanas damos continuidad para profundizar con un temita que queda pendiente ahí. A ver si pudieras prepararnos de la misma manera tan didáctica como lo has hecho ahora
este proceso de crecimiento autónomo de las finanzas, en contradicción con la economía real. O sea, encontrar cuál es la lógica y por Sí, qué ahora, por qué no siempre, por qué es que justo con la globalización se convierte en la norma suprema, digamos, del funcionamiento del capitalismo, ¿no? Este crecimiento autónomo ah, del capital ficticio de las finanzas. ¿Te parece si lo dejamos sí. eso para la próxima? Porque ya nos hemos acabado la hora y media. El origen del capital financiero. Sí, déjame ajustarlo. Si me das un poco más de tiempo, Bueno, mejor, porque yo estoy tú me sobrecargado avisas. de compromisos. Yo, De todas maneras, podría armar un poco la explicación esta, la lógica de cómo opera el capital financiero. Y algo muy importante, cómo cambia en este momento la naturaleza del sistema monetario, que es un tema que no hemos podido llegar a hablar acá. muy bien. Cómo cambia la lógica de la política financiera en materia monetaria, cambiaria y bancaria, que es la que se está produciendo en nuestros días, donde los grandes fondos de inversión están por encima de las instituciones bancarias que son sus intermediarios. Déjame un tiempo para ordenar las ideas y marcarlo. Espero dentro del desorden que de la charla No, haya quedado yo creo algo que no claro para... solamente que la audiencia debe haber disfrutado, como yo lo he disfrutado, esta conversación, sino que va a estar ansiosa por esperar la siguiente, de aquí a unas 2 o 3 semanas entonces, pero no más, Héctor. Muchísimas gracias. Me alegro, mándame copia de esto que yo a la vez lo circularizo porque el programa tuyo es muy interesante. Muy gentil, Eh, y, un y, gran abrazo. bueno, gracias por tu invitación y saludos a los espectadores.